En la madrugada del 10 de junio de 1942, cuando el silencio envolvía las casas de piedra y el frío penetraba hasta los huesos como un presagio de lo inevitable, los soldados alemanes rodearon el pequeño pueblo checo de Lidice con la precisión mecánica de verdugos experimentados. Anna Novotná, de 34 años, maestra de la escuela local con una reputación de inquebrantable dignidad, despertó sobresaltada al escuchar el inconfundible sonido de botas militares golpeando rítmicamente el pavimento y el ronroneo amenazador de motores de camiones militares que rompían la paz de la noche. Por la ventana empañada por su aliento, vio las siluetas oscuras de los soldados de la Schutzstaffel que avanzaban con determinación metódica, algunos portando carpetas con listas donde nombres checos habían sido marcados en rojo brillante, mientras el penetrante olor a gasolina comenzaba a mezclarse perversamente con el aroma reconfortante del pan recién horneado que salía de la panadería Hroneck. El Hauptsturmführer Klaus Dorfmann, con su impecable uniforme negro y la insignia de calavera reluciente bajo la primera luz del amanecer, supervisó personalmente cada detalle de lo que más tarde sería recordado como uno de los actos de represalia más metódicamente documentados, fríamente ejecutados y brutalmente eficientes en la historia de la Europa ocupada, un modelo operativo para futuras pacificaciones. Esta es la historia estremecedora de cómo un pueblo entero fue borrado del mapa en menos de 24 horas por orden directa de Heinrich Himmler, y cómo décadas después, los archivos secretos descubiertos en sótanos gubernamentales sellados revelaron que la verdad detrás de la destrucción del Lidice era significativamente más oscura, calculada y sistémica que la versión oficial que el mundo había aceptado durante generaciones. Suscríbete ahora para descubrir qué documentos enterrados en los polvorientos archivos de Praga finalmente revelaron sobre los verdaderos motivos industriales y económicos detrás de la masacre, y cómo las corporaciones que se beneficiaron de este horror continuaron prosperando mucho después del fin del Tercer Reich. El aire de junio se sentía anormalmente frío aquella madrugada, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por ocurrir en el modesto pueblo de Lidice, a 20 kilómetros de Praga. Anna Novotná había estado despierta desde las 4 de la mañana, observando el techo agrietado de su pequeña habitación en la casa que compartía con la familia Czerny desde su llegada al pueblo. Un presentimiento inquietante, quizás, o simplemente el resultado de varias semanas de tensión acumulada después del atentado contra Reinhard Heydrich, apodado el Carnicero de Praga por la población local, protector adjunto del Reich para Bohemia y Moravia, tercero en la jerarquía de las SS después de Hitler y Himmler. Desde su ventana del segundo piso, Ana podía ver el campanario de la iglesia de Santa María Magdalena, una estructura robusta de piedra gris que había sobrevivido 3 siglos de guerras, hambrunas y conflictos. La torre, visible desde cualquier punto del pueblo, servía como punto de referencia para los habitantes, un símbolo de permanencia en tiempos inciertos. No sobreviviría este día. Ana no era originaria de Lidice. Había llegado 6 años atrás, en 1936, cuando la amenaza nazi era todavía una sombra distante para muchos checos, aunque algunos, como su padre, profesor de historia en la Universidad Carolina de Praga, ya advertían sobre el peligro creciente al otro lado de la frontera. Con su título de maestra recién obtenido en la Escuela Normal Superior de Praga, donde se había graduado con honores y una especialidad en literatura y lenguas extranjeras, había aceptado el puesto en la pequeña escuela local donde enseñaba a 42 niños de diferentes edades, desde los 6 hasta los 14 años, en una única aula con ventanas que daban a un patio de tierra donde los pequeños jugaban durante los recreos. En el pueblo la consideraban una forastera educada, alguien que traía ideas nuevas pero respetaba las tradiciones locales, una soltera independiente en un entorno donde las mujeres típicamente se casaban jóvenes. Se había ganado gradualmente el respeto de los mineros y agricultores que constituían la mayor parte de la población, especialmente después de que organizara clases nocturnas para adultos, donde enseñaba a leer y escribir a quienes nunca habían tenido esa oportunidad. El sonido inconfundible de vehículos militares alemanes, con sus motores diésel característicos, rompió el silencio matutino como una violenta intrusión en un sueño pacífico. Primero uno, ominoso y lento, luego 3, en rápida sucesión, luego una docena, hasta que el ruido se convirtió en un rugido constante que parecía envolver todo el pueblo. Ana se vistió apresuradamente, sus dedos torpes con los botones de su vestido azul, mientras intentaba mantener la calma que siempre mostraba ante sus alumnos, durante los frecuentes simulacros de emergencia que habían practicado desde la ocupación. Por la ventana vio los camiones militares detenerse en la plaza central, frente a la iglesia, formando un perímetro estratégico que bloqueaba todas las salidas. Soldados de las SS,
Fácilmente identificables por sus uniformes negros y la insignia de la calavera en sus gorras, descendieron con rifles Mauser en mano, formando un perímetro impenetrable alrededor del pueblo, apostándose en intervalos regulares de 30 metros. Un oficial de alto rango, que más tarde identificaría como el Hauptsturmführer Klaus Dorfmann, consultaba mapas detallados extendidos sobre el capó de un Mercedes-Benz negro mientras señalaba con precisión en diferentes direcciones a los Rottenführer, suboficiales, que asentían con obediencia absoluta. Achtung, atención. Todos los habitantes deben presentarse inmediatamente en la plaza del pueblo. Traigan sus documentos de identidad, certificados de trabajo y cualquier identificación oficial. Cualquiera que se esconda será ejecutado en el acto. Tienen 10 minutos para cumplir esta orden. Tronó una voz amplificada por megáfonos en alemán y luego en checo con acento extranjero. Ana tomó su abrigo de lana oscura, un regalo de su padre en su último cumpleaños, y su pequeño bolso de cuero donde guardaba meticulosamente sus documentos personales, su carnet de identidad, su certificado de docencia, el permiso de residencia en Lídice y la carta oficial de su nombramiento como maestra, firmada por el Ministerio de Educación checoslovaco. Antes de la ocupación, pensó momentáneamente en tomar algunas pertenencias valiosas. El reloj de plata heredado de su abuela, las cartas de su madre fallecida 3 años antes, el pequeño broche con una piedra de ámbar que usaba en ocasiones especiales, pero algo en su interior, una intuición profunda y alarmante, le dijo que sería inútil, que donde fuera que los llevaran, los objetos personales serían lo primero en ser confiscado. En la calle empedrada frente a su casa ya se formaban grupos desorientados de vecinos confundidos y asustados, muchos todavía en ropa de dormir, madres cargando bebés envueltos apresuradamente en mantas, ancianos ayudados por familiares, todos convergiendo hacia la plaza central con expresiones que oscilaban entre el miedo y la incredulidad. Vio a Václav Horak, el alcalde, un hombre robusto de 56 años que había trabajado toda su vida en las minas antes de ser elegido por la comunidad para representarlos, intentando mantener la calma mientras guiaba a las personas hacia la plaza, susurrando palabras de ánimo que sonaban huecas incluso para él mismo. Su esposa, Marqueta, una mujer menuda pero de carácter fuerte que dirigía la cooperativa local de productos lácteos, llevaba a su nieto pequeño Tomás en brazos. El niño de apenas 3 años lloraba desconsoladamente, asustado por los gritos guturales en alemán y el movimiento amenazante de los soldados que empujaban con las culatas de sus rifles a quienes se movían demasiado lento para su gusto. «¿Qué sucede, Václav?», preguntó Ana, alcanzándolo con pasos rápidos mientras esquivaba a una anciana que se había detenido paralizada por el miedo. «Dicen que es una inspección de documentos, una Ausweiskontrolle», respondió el alcalde con voz tensa, la preocupación evidente en las profundas arrugas de su frente curtida por décadas de trabajo en las minas de carbón. Pero han rodeado todo el pueblo como si fuera un campo de prisioneros. Nadie puede entrar ni salir. Los centinelas tienen órdenes de disparar. Josef Marek intentó salir por el camino trasero hacia su campo para buscar a su hijo y le dispararon en la pierna. Lo están atendiendo en casa de los Novak. Ana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura matinal. Conocía bien a Josef, un hombre tranquilo que cultivaba remolachas y cuyo hijo mayor trabajaba en los campos alejados del pueblo. «¿Crees que tiene relación con lo de Heydrich?», susurró mientras avanzaban hacia la plaza, consciente de que incluso mencionar el atentado podía ser peligroso. «No lo sé», murmuró Václav, «pero desde que mataron a ese demonio han estado arrestando a gente por toda la región. Dicen que en Praga han ejecutado a más de 3.000 personas en la última semana. Personas inocentes, sin juicio, solo para demostrar su poder». Mientras se acercaban a la plaza, Ana notó que los soldados separaban sistemáticamente a los hombres de las mujeres y niños al llegar, empujando brutalmente a quienes no comprendían las órdenes en alemán. Los hombres eran dirigidos hacia el lado norte, cerca del granero comunal, mientras que mujeres y niños eran concentrados frente a la escuela, el edificio de piedra amarillenta donde Ana había enseñado durante los últimos 6 años. Un mal presentimiento, frío y pesado como plomo, le recorrió la espalda. Había escuchado rumores sobre pueblos en Polonia donde se habían realizado operaciones especiales de pacificación, un eufemismo que ocultaba masacres de civiles, pero nunca pensó que algo así podría ocurrir en Checoslovaquia, en un pueblo sin importancia estratégica como Lídice, donde la mayor parte de los habitantes eran mineros, agricultores y sus familias, personas que apenas sobrevivían bajo la ocupación, demasiado ocupadas con el trabajo diario para participar en actividades de resistencia. El Hauptsturmführer Klaus Dorfmann, que Ana ahora podía ver claramente, se paró sobre una plataforma improvisada con cajas de munición. Era un hombre alto y delgado, de unos 45 años, con el uniforme negro de las SS impecablemente planchado,
la insignia de la calavera plateada brillando ominosamente en su gorra de oficial. Su rostro anguloso, de rasgos afilados como un ave de presa, mostraba la expresión impasible de quien está realizando una tarea rutinaria. Sus ojos azul pálido, casi transparentes, recorrieron la multitud atemorizada con la frialdad clínica de quien observa especímenes, no seres humanos. Bewohner von Lidice, comenzó en alemán, su voz clara y mecánica, sin emoción. El pueblo de Lidice ha sido identificado como un centro de actividades terroristas y sabotaje contra el Reich y el protectorado de Bohemia y Moravia. Anunció, mientras un intérprete checo traducía sus palabras, visiblemente nervioso. Se ha confirmado mediante investigaciones exhaustivas que los asesinos del Reichsprotektor Reinhard Heydrich recibieron apoyo logístico y material de esta comunidad. Varios habitantes de Lidice participaron directamente en la planificación del ataque contra un alto oficial del Reich, un acto de terrorismo imperdonable. Por orden directa del Reichsführer Heinrich Himmler, transmitida personalmente por el Obergruppenführer Karl Hermann Frank, se llevará a cabo un castigo ejemplar que servirá como lección para todos los territorios ocupados. Un murmullo de terror, como el viento a través de un campo de trigo antes de una tormenta, recorrió la multitud. Ana vio cómo Markéta Horáková abrazaba con más fuerza a su pequeño nieto, como si pudiera protegerlo con su cuerpo frágil de lo que se avecinaba. Madres jóvenes intentaban silenciar el llanto de sus bebés, temiendo que el ruido pudiera provocar la ira de los soldados que rodeaban la plaza con ametralladoras MG-34 montadas en trípodes. Los ancianos, muchos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, permanecían en silencio, sus rostros arrugados reflejando una resignación nacida de haber visto demasiadas veces la capacidad humana para la crueldad. El alcalde Václav Horak, consciente de su responsabilidad como líder de la comunidad, dio un paso adelante, quitándose la gorra en señal de respeto forzado. Herr Hauptsturmführer, dijo en un alemán vacilante aprendido durante su servicio militar en el antiguo ejército austrohúngaro. Debe haber un error en la información que han recibido. Somos un pueblo pacífico de trabajadores. Nadie aquí ha participado en actividades contra el Reich o en el atentado contra el Reichsprotektor Heydrich. Podemos proporcionar registros de todos los habitantes, sus movimientos y actividades. Todos tienen permisos de trabajo válidos para las minas o granjas locales y... Dorfman lo miró con una expresión que combinaba desprecio y aburrimiento, como quien observa un insecto molesto antes de aplastarlo. Con un gesto casi imperceptible, ordenó a 2 soldados que separaran al alcalde de la multitud. Lo empujaron bruscamente hacia el grupo de hombres que ya habían sido separados, golpeándolo con las culatas de sus rifles cuando intentó continuar hablando. No hay discusión, no hay apelación, no hay error, declaró Dorfman con la misma voz monótona. Las órdenes son claras y serán ejecutadas con precisión alemana. Todos los hombres y jóvenes varones mayores de 15 años serán ejecutados inmediatamente como castigo por su participación o complicidad en actividades terroristas contra el Reich. Las mujeres serán transportadas a campos de trabajo apropiados para su reeducación. Los niños que cumplan con los estándares raciales establecidos por la Oficina Central de Raza y Asentamiento serán enviados a instituciones especiales para su germanización. El resto... Hizo una pausa calculada, mirando directamente a los ojos de las madres que sostenían a sus hijos. Serán tratados apropiadamente según las directrices del Reich para elementos no asimilables. El grito colectivo que siguió a estas palabras, una mezcla de horror, desesperación y súplica, quedó grabado en la memoria de Ana para siempre, un sonido que la perseguiría en pesadillas durante décadas. Madres aferrándose histéricamente a sus hijos, esposas intentando desesperadamente atravesar la barrera de soldados para llegar a sus maridos, ancianos cayendo de rodillas, en shock absoluto. Los soldados respondieron con brutalidad sistemática, golpeando con las culatas de sus rifles a quienes intentaban resistirse o cruzar la línea de separación, disparando al aire para aterrorizar aún más a la población. Ana permaneció de pie, incapaz de moverse, como petrificada ante la magnitud del horror que estaba presenciando. Su mente de maestra, acostumbrada a proteger a los niños ante cualquier peligro, intentaba procesar lo que estaba sucediendo, buscando desesperadamente alguna solución, alguna salida, alguna manera de proteger al menos a sus alumnos. Pero la realidad brutal se imponía. Estaban completamente a merced de estos hombres que habían dejado de verlos como seres humanos. Observó con impotencia y horror cómo los hombres, aproximadamente 173 en total, según contaría más tarde, eran conducidos a culatazos y empujones hacia los grandes graneros de la familia Horak, en el extremo norte del pueblo. Entre ellos, reconoció rostros familiares que formaban parte de su vida cotidiana. Joseph Hronek,
el panadero de 52 años, que cada mañana le guardaba una hogaza de pan fresco y siempre añadía un pequeño bollo extra para la señorita maestra que alimenta las mentes de nuestros hijos. Milan Kratochvil, el herrero, un gigante de casi 2 metros cuyas manos enormes y callosas fabricaban sorprendentemente las herramientas más delicadas y precisas. Tomás Šimáček, el carpintero, que había construido con esmero los pupitres de su escuela, tallando discretamente en cada uno pequeños diseños diferentes para que cada niño sintiera que su lugar era especial. El joven František, apenas 16 años, uno de sus mejores estudiantes hasta el año anterior, que soñaba con estudiar ingeniería en Praga cuando terminara la guerra. Hombres comunes, padres, hijos, hermanos, sin conexión con la resistencia o los paracaidistas que habían atacado a Heydrich, cuyo único crimen era vivir en Lídice, un pueblo seleccionado para el exterminio como ejemplo para el resto del protectorado. Las mujeres y niños, unos 196 en total según el recuento oficial que Ana vería años después en documentos alemanes, fueron conducidos en dirección opuesta, hacia el edificio de la escuela donde ella había enseñado durante los últimos 6 años. El lugar que había sido un santuario de aprendizaje se convertía ahora en una estación temporal, antes de un viaje hacia lo desconocido. Ana intentó mantener la compostura, una tarea casi imposible ante el caos y desesperación que la rodeaban, y comenzó instintivamente a reunir a sus alumnos a su alrededor, susurrándoles palabras de consuelo que ni ella misma creía, prometiéndoles que todo estaría bien, mientras su mente racional le gritaba que nada volvería a estar bien. «Niños, quédense cerca de mí, no se separen», decía con una voz que intentaba proyectar calma mientras conducía a un grupo de unos 15 estudiantes hacia la escuela, entre ellos los hermanos Dolejal, Vera y Milada Petrželka, y el pequeño Jan Kubik de apenas 6 años que se aferraba a su falda como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. «Respiren profundamente, mírenme a los ojos. Estamos juntos. Soy su maestra y voy a cuidarlos». Notó que varios soldados de las SS, además de los que mantenían el perímetro y conducían a los grupos, fotografiaban sistemáticamente todo el procedimiento con cámaras Leica profesionales. Un equipo completo de documentación, dirigido por un Untersturmführer que portaba una insignia especial de la Oficina Central de Seguridad del Reich, registraba meticulosamente cada fase de la operación, tomando fotografías desde diversos ángulos, haciendo anotaciones en libretas, creando un registro visual completo de la destrucción del pueblo. Uno de ellos, un hombre joven de no más de 25 años con gafas de montura metálica, documentaba con particular meticulosidad, ajustando su lente, buscando los mejores encuadres, como si estuviera creando un álbum conmemorativo o un material didáctico. La realización golpeó a Ana como un puñetazo físico. Estaban documentando este horror no solo como registro, sino como instructivo, como un modelo operativo para futuras acciones similares. Lídice no era solo un castigo ejemplarizante, era un experimento, un caso práctico de cómo borrar eficientemente una comunidad del mapa. Desde la dirección de los graneros donde habían conducido a los hombres, aproximadamente a 500 metros de la escuela, se escucharon las primeras ráfagas de disparos de ametralladoras MG-42, el arma que los soldados llamaban la Sierra de Hitler, por su característico sonido al disparar 1.200 balas por minuto. El primer grupo de ejecuciones había comenzado. Ana cerró los ojos instintivamente, pero no pudo bloquear el sonido que perforó el aire de la mañana como una obscena violación del silencio rural que normalmente reinaba en Lídice a esa hora. Las madres, abuelas y hermanas intentaron desesperadamente cubrir los oídos de los niños más pequeños con sus manos, con pañuelos, con lo que tuvieran a mano, pero era imposible aislarlos de la realidad brutal que se estaba desarrollando a tan corta distancia. Estaban ejecutando a sus padres, hermanos, abuelos y tíos sistemáticamente, mientras ellos escuchaban impotentes cada descarga. «No escuchen, niños, no escuchen», repetía Ana mecánicamente a los pequeños que la rodeaban, algunos llorando en silencio, otros paralizados por un terror que superaba su capacidad de comprensión. «Vamos a cantar. ¿Recuerdan la canción del ruiseñor que practicamos la semana pasada?» Intentó comenzar la melodía, pero su voz se quebró. Ningún canto podía competir con el sonido de la muerte mecanizada que llegaba desde los graneros. Los disparos continuaron durante casi 2 horas. Metódicos, en grupos de 10 o 15, seguidos de disparos individuales que Ana, con un horror creciente, reconoció como tiros de gracia. Más tarde, a través de testimonios de soldados durante los juicios de posguerra, sabría que los hombres fueron obligados a presenciar la ejecución de sus vecinos y familiares antes de enfrentar el mismo destino, forzados a cavar sus propias fosas comunes, y que los oficiales alemanes bebían coñac entre las rondas de ejecuciones,
un horror calculado no solo para exterminar, sino para maximizar el sufrimiento psicológico antes del final físico. Dentro de la escuela, convertida en centro de procesamiento temporal, los soldados comenzaron a separar a los niños de sus madres para la evaluación racial, que determinaría su destino. Un equipo de 3 médicos de las SS, encabezados por un hombre mayor de cabello canoso que portaba un maletín con instrumentos antropométricos, examinaba rápidamente a cada niño, midiendo cráneos con calibres, evaluando tonos de piel, color de ojos y cabello, estructura facial y otros rasgos según los delirantes criterios raciales nazis. Ana intentó mantener unidos a sus alumnos, pero los soldados comenzaron a arrancar sistemáticamente a los niños de los brazos de sus madres y maestras. La pequeña Eva Shimachkova, de 8 años, con sus trenzas rubias y ojos azul cielo, hija del carpintero que probablemente yacía ya muerto en los graneros, fue una de las primeras en ser separada. Die ist passt, blaue Augen, blondes Haar, perfekte nordische Merkmale. Sí, dijo el médico principal mientras examinaba fríamente a la niña aterrorizada como si fuera un espécimen en un laboratorio. Tiene los rasgos correctos, ojos azules, cabello rubio, estructura craneal nórdica, es adecuada para la germanización y reeducación. La madre de Eva, Hanna Shimachkova, intentó desesperadamente retener a su hija, aferrándose a ella con la fuerza sobrehumana que solo una madre puede encontrar en tales momentos. «Por favor, no se la lleven. Es mi única hija. Por favor», gritaba en checo mientras 2 soldados la sujetaban brutalmente. Ana intentó intervenir, avanzando hacia el oficial médico con toda la dignidad que pudo reunir. «Herr Doctor, por favor, considere que separar a los niños de sus madres causará un trauma irreparable. Como educadora, le aseguro que...» No pudo terminar la frase. Un soldado la empujó violentamente contra la pared del aula donde tantas veces había enseñado geografía y literatura. Su cabeza golpeó contra la pizarra donde todavía se leía, en su pulcra caligrafía, la lección del día anterior. La primavera en nuestra tierra, flores y aves de Bohemia. «Halt die Klappe, tschechisches Schwein!» «Cállate, cerdo checo», gruñó el soldado, un hombre corpulento con cicatrices de acné que apestaba a sudor y tabaco barato. «La próxima vez te disparo». «Nächstes Kind», siguiente niño, dijo simplemente el médico, ignorando completamente el incidente y los gritos desgarradores de Hanna Shimachkova, mientras Eva era llevada a un grupo especial de niños seleccionados que estaban siendo supervisados por mujeres de las SS, con uniformes grises, representantes del Lebensborn, el programa de Himmler para preservar la pureza racial. De los aproximadamente 90 niños del Lídice, solo 23 fueron seleccionados para ser germanizados tras el meticuloso examen racial. Ana observó impotente cómo estos niños eran agrupados separadamente, intentando memorizar sus rostros, sus nombres, cualquier detalle que pudiera ayudar a localizarlos si algún día sobrevivía a lo que estaba ocurriendo. El resto de los niños, aquellos considerados racialmente inadecuados para la germanización, fueron separados en otro grupo junto con los bebés y niños menores de 1 año, demasiado pequeños incluso para ser evaluados. Hacia el mediodía, después de completar las ejecuciones en los graneros, los soldados comenzaron a cargar a mujeres y niños en camiones militares cubiertos con lonas verdes. Ana fue empujada hacia el último vehículo junto con otras 20 mujeres aproximadamente, principalmente maestras, enfermeras y trabajadoras administrativas del pueblo. A través de las rendijas de la lona vio con horror cómo otro grupo de soldados, estos pertenecientes a unidades de pioneros, ingenieros militares, equipados con lanzallamas, bidones de gasolina y cargas explosivas, comenzaban metódicamente a incendiar las primeras casas del extremo oriental del pueblo. El humo negro y denso se elevaba hacia el cielo azul de junio, mientras los camiones se ponían en marcha, llevándose a las últimas testigos de lo que una vez había sido la comunidad de Lídice. El trayecto fue un calvario de incertidumbre y terror. Hacinadas en el espacio reducido del camión militar, sacudidas violentamente con cada bache del camino, las mujeres de Lídice se enfrentaban al trauma de lo que acababan de presenciar y al miedo por lo que les esperaba. Nadie hablaba. Algunas lloraban silenciosamente, lágrimas que dejaban surcos en rostros manchados por el polvo. Otras permanecían en estado de shock absoluto, con la mirada perdida en el vacío, como si sus mentes hubieran construido una barrera protectora contra la realidad insoportable. Ana intentó mantener la conciencia del recorrido, una tarea difícil dada la oscuridad parcial dentro del camión y su desorientación emocional. Luego norte, pasando por pueblos y ciudades pequeñas que ocasionalmente podía vislumbrar a través de las rendijas, Kladno, Slaný, posiblemente Launy, alejándose cada vez más de Praga y adentrándose en territorio de los Sudetes,
la región fronteriza donde la población de origen alemán había recibido con entusiasmo la anexión nazi en 1938. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron unas 5 o 6 horas, los camiones se detuvieron. Las puertas traseras se abrieron bruscamente, dejando entrar la luz cegadora de la tarde. Estaban en una estación de tren secundaria que Ana no reconoció, posiblemente Chomutov o algún punto cercano a la frontera con Alemania. Soldados y policías auxiliares las hicieron descender a empujones, formándolas en filas para un nuevo recuento. Raus! Schneller! Schneller! Antreten in 5 Reihen. Fuera, más rápido. Formen en filas de 5. Gritaban mientras golpeaban con porras de goma a quienes se movían demasiado lento o parecían confundidas. En la estación esperaba un tren de mercancías, una larga serpiente de vagones de carga, utilizados normalmente para transportar ganado y materias primas. Las mujeres fueron transferidas a estos vagones, 50 o 60 por compartimento, en espacios diseñados para transportar 8 caballos o 40 cabezas de ganado. Un único cubo metálico en una esquina serviría como letrina improvisada para todas ellas. No había bancos, solo el suelo de madera cubierto con una fina capa de paja sucia. Una única ventana pequeña con barrotes cerca del techo proporcionaba la única ventilación. Antes de cerrar las puertas correderas, un oficial de las SS leyó instrucciones en alemán, traducidas apresuradamente por un intérprete. Están siendo transportadas a un campo de trabajo donde tendrán la oportunidad de contribuir al esfuerzo de guerra del Reich. El viaje durará aproximadamente 3 días. Se les proporcionará agua una vez al día. Cualquier intento de comunicación con el exterior, señales o ruidos excesivos, será castigado con la ejecución inmediata. Las puertas se cerraron con un golpe metálico y fueron aseguradas desde fuera. La oscuridad casi total envolvió a las prisioneras, interrumpida solo por los delgados rayos de luz que se filtraban a través de las rendijas entre las tablas. El calor dentro del vagón se volvió rápidamente sofocante, amplificado por la respiración y los cuerpos de decenas de mujeres confinadas en un espacio mínimo. 3 días después, tras un viaje infernal en condiciones que desafiaban toda dignidad humana, sin comida adecuada más allá de unas hogazas de pan duro distribuidas irregularmente, sin agua suficiente para la sed intensificada por el calor de junio, sin instalaciones sanitarias más allá del cubo metálico que desbordaba después del primer día, las mujeres de Lidice llegaron a su destino, Ravensbrück, un campo de concentración ubicado aproximadamente a 90 kilómetros al norte de Berlín, en la provincia de Mecklemburgo, diseñado específicamente para prisioneras femeninas. El campo se extendía junto al idílico lago Schwedt, una ironía cruel que no pasó desapercibida para Ana cuando descendieron del tren en la pequeña estación de Fürstenberg y fueron conducidas a pie los 5 kilómetros restantes hasta el complejo. La belleza natural del entorno, bosques de abetos, el lago resplandeciente bajo el sol, colinas suaves en la distancia, contrastaba obscenamente con el propósito del lugar. Ravensbrück estaba rodeado por un muro de hormigón de 4 metros de altura coronado con alambre de púas electrificado. Torres de vigilancia equipadas con reflectores potentes y ametralladoras se alzaban a intervalos regulares. En la entrada principal, un arco de hierro forjado mostraba el lema que Ana había visto en fotografías de otros campos, Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, una promesa cínica que enmascaraba la realidad de un sistema diseñado no para rehabilitar, sino para explotar y, eventualmente, destruir. Al cruzar la puerta principal, las mujeres de Lidice fueron inmediatamente separadas en grupos. Ana, junto con otras 15 prisioneras checas, fue asignada a un proceso de registro donde oficiales de las SS, asistidos por prisioneras veteranas que ejercían como capos, supervisoras, las procesaron como si fueran mercancía en una línea de montaje industrial. Primero, les ordenaron desnudarse completamente y entregar todas sus pertenencias, hasta el último objeto personal: ropa, zapatos, joyas, fotografías, documentos. Todo fue confiscado y meticulosamente catalogado. Ana observó cómo su bolso, que contenía las cartas de su madre y el pequeño medallón de plata con la fotografía de sus padres, desaparecía en una caja marcada con un número. Nunca volvería a ver estos objetos. Desnudas y vulnerables, fueron conducidas a la desinfección. Primero una ducha colectiva con agua helada que caía a presión desde el techo, tan fría que cortaba la respiración y provocaba jadeos involuntarios. Luego, mientras aún tiritaban, fueron rociadas con un líquido desinfectante que quemaba la piel y los ojos. Las cabezas fueron rapadas completamente con maquinillas eléctricas manejadas por capos que no mostraban delicadeza alguna, arrancando mechones enteros y a menudo cortando el cuero cabelludo. Ana Novotná, la respetada maestra de Lidice que siempre había cuidado su apariencia como parte de su dignidad profesional, se encontró transformada en una figura irreconocible. Calva,
con la piel irritada por el desinfectante, temblando de frío y vergüenza. Lo más deshumanizador fue cuando recibió su número, 1793, tatuado en su antebrazo izquierdo con una aguja que un capo manejaba con brutal eficiencia, perforando la piel repetidamente para formar cada dígito. En ese momento Ana dejó de ser una persona con nombre, historia e identidad para convertirse en un número en el vasto sistema de campos nazis. Después de la desinfección, les entregaron uniformes rayados azules y grises, ropa interior burda que irritaba la piel y suecos de madera que inmediatamente provocaban ampollas y heridas en los pies. La ropa era de tallas aleatorias, sin consideración por el tamaño real de cada mujer. Algunas recibían prendas enormes que debían sujetar con cuerdas improvisadas, otras, como Ana, recibieron uniformes demasiado pequeños que restringían los movimientos y se rompían en las costuras. Ravensbrück era un infierno diseñado con la precisión y eficiencia que caracterizaba a la burocracia alemana. El campo, originalmente construido para albergar a 6.000 prisioneras, contenía ahora en junio de 1942 más de 17.000 mujeres hacinadas en barracones diseñados para un tercio de esa población. A su llegada, Ana y las demás mujeres del Lídice fueron distribuidas estratégicamente en diferentes bloques, separadas intencionalmente para romper cualquier sentido de comunidad o apoyo mutuo que pudiera fortalecer su resistencia psicológica o facilitar intentos de organización. Ana fue asignada al bloque 11, un barracón de madera de 30 metros de largo por 8 de ancho, donde aproximadamente 250 mujeres compartían literas triples sin colchones, solo tablas de madera cubiertas con paja sucia y mantas delgadas infestadas de piojos y pulgas. Sus compañeras eran principalmente prisioneras políticas de Polonia, Francia y Holanda, junto con algunas judías holandesas y belgas que todavía no habían sido transferidas a campos de exterminio en el este. Ninguna hablaba checo. La barrera del idioma creaba un aislamiento adicional, añadiendo otra capa de soledad al sufrimiento físico, pero con el tiempo, Ana y sus compañeras de barracón desarrollaron un lenguaje básico común, una mezcla de palabras de diferentes idiomas, gestos y expresiones faciales que les permitía comunicarse lo esencial. La vida en el campo seguía una rutina diseñada para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. Despertar a las 4:30 de la mañana al sonido estridente de sirenas, formación en el patio central, Appelplatz, a las 5, independientemente del clima, donde las prisioneras debían permanecer perfectamente alineadas durante el recuento, a veces durante horas, si los números no coincidían, o si los guardias decidían prolongar el suplicio como castigo colectivo. Ana presenció cómo mujeres debilitadas por enfermedad o hambre se desmayaban durante estos recuentos interminables, algunas para no volver a levantarse, mientras los guardias y capos las golpeaban con porras para comprobar si fingían. El trabajo en Ravensbrück era agotador y deliberadamente diseñado para desgastar a las prisioneras física y mentalmente. Ana fue asignada inicialmente a la fábrica textil dentro del campo, una instalación industrial donde cientos de mujeres producían uniformes para la Wehrmacht, la Luftwaffe y las SS, en turnos de 12 horas. Sentada ante una máquina de coser industrial, debía cumplir cuotas imposibles. 120 cuellos de camisa, 200 bolsillos, 150 ojales por turno. El incumplimiento de estas cuotas resultaba en castigos que iban desde la reducción de raciones ya insuficientes hasta palizas brutales o confinamiento en celdas de aislamiento. La comida era deliberadamente inadecuada. Una taza de un líquido negro y amargo que llamaban café por la mañana, una sopa aguada con ocasionales trozos de nabos o cáscaras de patata al mediodía y un trozo de pan negro duro de aproximadamente 200 gramos por la noche, a veces acompañado por una cucharada de margarina rancia o mermelada sintética. Esta dieta de hambre proporcionaba apenas 600 o 700 calorías diarias, mientras que el trabajo físico intenso requería al menos 2.500 para mantener un mínimo de salud. En pocas semanas, el cuerpo de Ana comenzó a deteriorarse visiblemente, un proceso que ella observaba con distanciamiento científico, como si estuviera estudiando un fenómeno ajeno. Perdió 20 kilogramos, pasando de sus saludables 63 kilogramos previos a la guerra a apenas 43 kilogramos de carne y hueso. Su cabello, que había comenzado a crecer después de la afeitada inicial, salía en mechones al menor contacto, dejando parches calvos adicionales. Sus encías sangraban constantemente debido a la desnutrición y el escorbuto, provocando la caída de varios dientes. Sus periodos menstruales cesaron completamente, una amenorrea inducida por el estrés y la malnutrición que afectaba a prácticamente todas las mujeres en el campo después de unas semanas. Pero Ana tenía una ventaja que muchas otras prisioneras no poseían. Sabía leer y escribir en alemán con fluidez, una habilidad adquirida durante sus estudios universitarios en Praga,
y perfeccionada leyendo literatura alemana en sus tiempos libres, nunca imaginando que algún día esa capacidad podría salvarle la vida. Este conocimiento lingüístico la llevó eventualmente a ser transferida a las oficinas administrativas del campo, donde ayudaba con el papeleo, la organización de archivos y ocasionalmente la traducción de documentos. Esta posición, aunque seguía siendo peligrosa y exigente, le proporcionaba ciertas ventajas críticas. Trabajaba en interiores, protegida de los elementos. El trabajo era menos físicamente agotador que la fábrica. Y lo más importante, le daba acceso a información y ocasionalmente a recursos, trozos de papel, lápices, incluso medicamentos, que compartía secretamente con otras prisioneras, especialmente con las más débiles y enfermas. Las oficinas administrativas de Ravensbrück eran un microcosmos de la burocracia nazi, un sistema obsesionado con el orden, la documentación y la categorización. Cada aspecto de la vida y muerte en el campo era registrado meticulosamente. Ingresos, transferencias, castigos, experimentos médicos, muertes, cientos de carpetas, miles de formularios, todo en triplicado, sellos oficiales, firmas autorizadas. La maquinaria administrativa del horror funcionaba con eficiencia implacable. Fue en estas oficinas donde Ana descubrió la verdad sobre Lidice, información que las autoridades del campo habían ocultado deliberadamente a las prisioneras checas. Un día de agosto de 1942, mientras archivaba documentos relacionados con nuevos transportes de prisioneras, encontró un informe oficial clasificado como solo para oficiales de las SS, titulado Operation Lidice Abschlussbericht. Operación Lidice, informe final. El informe, preparado por el mismo Hauptsturmführer Klaus Dorfmann, que había dirigido la masacre, detallaba con precisión clínica cada aspecto de la destrucción del pueblo. Ana leyó, con manos temblorosas y el corazón acelerado, cómo después de las ejecuciones de todos los hombres y la deportación de mujeres y niños, el pueblo había sido sistemáticamente borrado de la faz de la tierra. Los edificios, incluyendo su querida escuela, fueron primero saqueados de objetos de valor, luego dinamitados completamente por unidades especializadas de ingenieros militares. Los escombros fueron quemados y transportados lejos del sitio. Incluso el cementerio local fue profanado, con las tumbas abiertas y los restos exhumados y cremados para eliminar cualquier rastro de las generaciones anteriores. El curso del arroyo local había sido desviado mediante maquinaria pesada para alterar la topografía natural del lugar. Finalmente, el terreno fue nivelado, arado y sembrado con semillas de hierba para convertir el sitio en un campo anónimo. El informe incluía fotografías detalladas de cada fase del proceso, imágenes que quedarían grabadas para siempre en la memoria de Ana. Vio fotografías de los hombres de Lidice alineados frente a un muro improvisado en los graneros Orak, momentos antes de su ejecución, algunos con expresiones de desafío, otros con resignación, algunos rezando en silencio. Vio los cadáveres apilados sistemáticamente en fosas comunes cavadas por las mismas víctimas. Vio su escuela envuelta en llamas, la iglesia de Santa María Magdalena derrumbándose tras una explosión controlada, casas familiares reducidas a escombros humeantes, y vio, en la última página del informe, una fotografía que la perseguiría por décadas, el Hauptsturmführer Dorfmann, posando orgullosamente junto al Obergruppenführer Karl Hermann Frank, frente al terreno vacío y arado donde una vez había existido Lidice, como cazadores satisfechos junto al cadáver de una presa particularmente difícil. Pero lo más perturbador no fueron las imágenes de destrucción, sino el meticuloso registro burocrático. El informe detallaba el costo de la operación, la cantidad de munición utilizada, el tiempo que tomó cada fase, el combustible consumido por los vehículos. Incluía inventarios de las propiedades confiscadas, desde muebles y ropa hasta herramientas agrícolas y animales de granja. Todo catalogado, tasado y redistribuido eficientemente dentro del Reich. Ana comprendió entonces que no había sido solo un acto de venganza por el asesinato de Heydrich. Lidice había sido un experimento, un caso de estudio en cómo borrar eficientemente una comunidad completa. El informe mencionaba lecciones aprendidas y mejoras para futuros procedimientos similares. Lo más aterrador era la normalidad burocrática con que se trataba el exterminio de un pueblo entero. Era el mal convertido en un proceso administrativo, con formularios por triplicado y sellos oficiales. En otro documento adjunto, Ana descubrió algo que le heló la sangre. Lidice no había sido elegido al azar, ni siquiera por una conexión real con los asesinos de Heydrich. Había sido seleccionado porque cumplía ciertos criterios logísticos: tamaño manejable, ubicación accesible pero no demasiado visible, y población predominantemente checa, sin ciudadanos alemanes étnicos. Era un objetivo conveniente, nada más. La justificación sobre vínculos con la resistencia había sido fabricada posteriormente.
También encontró información sobre los niños. De los 90 niños aproximadamente, solo 23 habían sido seleccionados para germanización, enviados a familias alemanas después de un proceso de reeducación que borraba su identidad original. El resto, 67 niños, habían sido enviados al gueto de Łódź y posteriormente al campo de exterminio de Chełmno, donde fueron asesinados con gas. Ana memorizó cada detalle de estos documentos, jurando que si sobrevivía, daría testimonio de lo que había descubierto. Esta determinación se convirtió en su ancla, en lo que la mantenía viva día tras día en Ravensbrück. El tiempo en el campo se medía de forma diferente. Los días se fusionaban en semanas, las semanas en meses. Ana llevaba la cuenta haciendo pequeñas marcas en la parte inferior de su litera. Vio a muchas mujeres de Lidice sucumbir a las enfermedades, al agotamiento o simplemente rendirse ante la desesperación. Cada muerte era un nuevo golpe. Cada rostro familiar que desaparecía era un pedazo de Lidice que se perdía para siempre. En enero de 1945, cuando el sonido distante de la artillería soviética comenzó a escucharse, las condiciones en Ravensbrück empeoraron dramáticamente. El campo, diseñado para 6.000 prisioneras, albergaba ahora a más de 40.000 debido a las evacuaciones de otros campos del este. Las raciones disminuyeron aún más, y las guardias, nerviosas ante la inminente derrota, se volvieron más violentas. Ana enfermó de tifus. Durante 2 semanas estuvo en la enfermería del campo, un lugar donde muchos entraban pero pocos salían. Sobrevivió gracias a la ayuda de una doctora prisionera polaca, y quizás a ese instinto humano básico de aferrarse a la vida, incluso en las circunstancias más desesperadas. Cuando se recuperó lo suficiente para regresar a los barracones, descubrió que la mayoría de las mujeres de Lidice que quedaban habían sido evacuadas en las infames marchas de la muerte, forzadas a caminar cientos de kilómetros en pleno invierno para evitar que fueran liberadas por los aliados. Pocas sobrevivirían a esas marchas. El 28 de abril de 1945, las tropas soviéticas liberaron Ravensbrück. De las aproximadamente 190 mujeres de Lidice que habían llegado al campo, solo 43 seguían con vida. Anna Novotná era una de ellas. La repatriación fue un proceso lento. Ana pasó varias semanas en un hospital de campaña soviético antes de poder regresar a Checoslovaquia. Llegó a Praga en junio de 1945, exactamente 3 años después de la destrucción de Lidice, pesando apenas 42 kilogramos, con el cabello completamente blanco a los 37 años. No tenía a dónde ir. Su familia en Praga había desaparecido durante la guerra. Lidice ya no existía. Todo lo que poseía eran los recuerdos de lo que había visto y la determinación de no dejar que se olvidara. Ana se presentó ante la Comisión de Crímenes de Guerra que se estaba formando en Praga. Les contó todo, los detalles de la masacre, la información que había descubierto en los archivos de Ravensbrück, los nombres de los oficiales involucrados, especialmente el del Hauptsturmführer Klaus Dorfmann. Los investigadores la escucharon con atención. Su testimonio, junto con el de otras sobrevivientes, sería crucial en los juicios que seguirían. Le pidieron que escribiera todo, que no omitiera ningún detalle, por doloroso que fuera. Durante semanas, Ana trabajó en su testimonio escrito. 47 páginas mecanografiadas donde documentaba meticulosamente cada aspecto de la destrucción de Lidice y su experiencia posterior. Cuando terminó, sintió como si hubiera transferido parte de la carga que llevaba a esas páginas. Mientras tanto, el gobierno provisional checoslovaco había tomado una decisión extraordinaria. Lidice sería reconstruido. No exactamente como era, eso sería imposible, sino como un memorial, un símbolo de la resistencia checa y un recordatorio de los crímenes nazis. Ana fue invitada a formar parte del comité de reconstrucción. Aunque físicamente debilitada por sus años en cautiverio, su mente seguía siendo aguda. Trabajó incansablemente, ayudando a localizar los límites exactos del pueblo original, identificando dónde habían estado la iglesia, la escuela, las casas principales. Su memoria se convirtió en una herramienta invaluable para los arquitectos y planificadores. En el proceso de reconstrucción, Ana se encontró con otras sobrevivientes. Juntas formaron una comunidad unida por el trauma compartido, pero también por la determinación de honrar a los muertos, asegurándose de que su historia fuera contada correctamente. Una de las tareas más difíciles fue intentar rastrear a los niños que habían sido enviados a Alemania para ser germanizados. Con la guerra terminada y Alemania ocupada, las autoridades checoslovacas colaboraban con organizaciones internacionales para localizar a estos niños. Era una búsqueda complicada. Muchos habían sido colocados en familias alemanas con nombres nuevos y demasiado jóvenes para recordar sus orígenes. Ana participó activamente en esta búsqueda. Había memorizado los nombres y rostros de sus alumnos, y ahora esa información se convertía en vital. En algunos casos, lograron encontrar a los niños.
El reencuentro con Eva, la niña que había visto ser arrancada de los brazos de su madre, fue particularmente emotivo. Eva, ahora llamada Ingrid, apenas recordaba el checo y había sido criada creyendo que era huérfana de guerra alemana. El proceso de reintegración sería largo y doloroso. En 1947, durante una ceremonia conmemorativa en el sitio de Lidice, Anna se encontró cara a cara con el fotógrafo que había documentado la destrucción del pueblo. Franz Weber ya no vestía uniforme de las SS, sino ropa civil, y había sido traído como testigo para el juicio pendiente contra los responsables de la masacre. Weber reconoció a Anna de inmediato. «La maestra», dijo en alemán. «¿Usted estaba en la escuela intentando proteger a los niños?» Anna lo miró fijamente, incapaz de hablar por un momento. Este hombre había fotografiado el horror, había sido parte del mecanismo que lo había ejecutado. «¿Por qué tomó esas fotografías?», preguntó finalmente. Weber bajó la mirada. Eran órdenes. Todo debía ser documentado. ¿Y nunca pensó en desobedecer esas órdenes? ¿Nunca pensó que estaba documentando un crimen? Al principio lo veía como un trabajo. Solo después, cuando revelé las fotografías en el laboratorio y vi realmente lo que había captado, se detuvo. No puedo pedir perdón. No hay perdón para esto. Solo puedo ofrecer lo que sé. Mis fotografías como evidencia. Las fotografías de Weber, y junto con el testimonio de Anna y otras sobrevivientes, serían fundamentales en el juicio contra Dorfman y otros oficiales involucrados en la masacre de Lidis. Dorfman fue capturado en Austria en 1946, viviendo bajo un nombre falso. Fue extraditado a Checoslovaquia y juzgado en Praga. Anna testificó durante el juicio. Frente a un tribunal lleno y con Dorfman sentado a pocos metros, relató lo que había presenciado aquel 10 de junio de 1942. Habló con voz clara y firme, sin permitirse lágrimas a pesar del dolor que le causaban los recuerdos. Cuando el fiscal le preguntó si podía identificar al oficial al mando de la operación, Anna señaló directamente a Dorfman. «Es él, el Hauptsturmführer Klaus Dorfman. Lo recuerdo perfectamente. Fue él quien dio las órdenes para la separación de hombres, mujeres y niños. Fue él quien anunció las ejecuciones». Dorfman, que hasta entonces había mantenido una actitud de indiferencia, miró a Anna con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo, quizás? Claramente no esperaba encontrarse con testigos vivos de sus crímenes. Durante su propio testimonio, Dorfman intentó distanciarse de la responsabilidad. «Solo seguía órdenes directas de Berlín», declaró. «La decisión de destruir Lidice vino del mismo Führer. Yo era simplemente el oficial ejecutor». El fiscal presentó entonces un documento que Anna había mencionado en su testimonio. El informe detallado sobre la operación que ella había descubierto en Ravensbrück. En él, Dorfman no solo describía la ejecución de las órdenes, sino que se atribuía varias innovaciones en el proceso, incluyendo la idea de fotografiar sistemáticamente cada fase para crear un archivo modelo para operaciones futuras. Dorfman fue condenado a muerte y ejecutado en 1947. Otros 16 oficiales y soldados involucrados en la masacre recibieron diversas sentencias, desde la pena capital hasta largas condenas de prisión. Para Anna, el juicio y las sentencias trajeron cierto sentido de justicia, pero no de cierre. Los muertos seguían muertos. Lidice, el pueblo que había conocido, seguía destruido, reemplazado por un memorial que, aunque importante, era solo un símbolo. En 1950, Anna publicó sus memorias «Yo viví Lidice». El libro, crudo y detallado, se convirtió en un testimonio importante, no solo de la masacre, sino de la experiencia en los campos de concentración desde la perspectiva femenina. Fue traducido a varios idiomas y utilizado como material educativo en escuelas checoslovacas. Pero había algo que Anna no incluyó en su libro, una parte de la historia que consideró demasiado peligrosa para hacer pública en ese momento. Las conexiones más amplias que había descubierto en los documentos de Ravensbrück. El informe sobre Lidice mencionaba otras operaciones similares planificadas en distintos territorios ocupados, parte de un programa más amplio denominado Limpieza Territorial Preventiva. Lidice había sido un caso de prueba para perfeccionar métodos que luego se aplicarían a mayor escala. Los documentos mencionaban la participación de industriales alemanes que veían estas limpiezas como oportunidades para adquirir terrenos y recursos a costo cero. En 1952, cuando Checoslovaquia estaba firmemente bajo control comunista, Anna fue contactada por agentes de la seguridad estatal. Le informaron que sus memorias habían sido demasiado explícitas en ciertos aspectos y que en el futuro debería consultar con ellos antes de hacer declaraciones públicas sobre Lidice. Anna comprendió el mensaje. El nuevo régimen tenía su propia narrativa sobre la guerra y la resistencia, y los testimonios demasiado independientes no eran bienvenidos. Además, algunos de los industriales alemanes,
mencionados en los documentos, tenían ahora relaciones comerciales con el bloque del Este. La historia completa de Lídice se volvía políticamente inconveniente. Durante los años siguientes, Ana se retiró gradualmente de la vida pública. Continuó trabajando como maestra, ahora en una escuela en Praga, pero evitó entrevistas y apariciones relacionadas con su experiencia en la guerra. Sin embargo, en privado, seguía documentando todo lo que recordaba. Escribió un segundo manuscrito, mucho más detallado que sus memorias publicadas, incluyendo nombres, fechas, conexiones y todas las coincidencias que había notado a lo largo de los años. Este manuscrito lo guardó en una caja de seguridad bancaria, con instrucciones de que solo podía ser abierta 20 años después de su muerte. Anna Novotná falleció en 1983, a los 75 años. Su funeral fue modesto, asistido principalmente por antiguos estudiantes y algunas de las sobrevivientes de Lídice que aún vivían. El régimen comunista, que en ese momento estaba reviviendo la historia de Lídice como símbolo de la resistencia antifascista, envió una pequeña representación oficial, pero el evento fue deliberadamente discreto. El manuscrito sellado permaneció en la caja de seguridad hasta 2003, cuando finalmente fue abierto según sus instrucciones. Lo que contenía era explosivo. No solo detalles sobre la masacre misma y la experiencia en Ravensbrück, sino documentación meticulosa sobre cómo diversos intereses económicos habían influido en la selección de Lídice como objetivo, y cómo después de la guerra, muchas de las mismas corporaciones habían continuado operando bajo nuevos nombres, algunas incluso en territorio checoslovaco. El manuscrito causó revuelo en círculos académicos y generó controversia en los medios. Algunos intentaron desacreditarlo, cuestionando cómo una prisionera de campo de concentración podría haber tenido acceso a información tan sensible. Otros señalaron la precisión de los detalles, muchos de los cuales pudieron ser posteriormente verificados en archivos desclasificados tanto en Alemania como en la República Checa. Lo más perturbador fue la conexión que Ana establecía entre la prueba de Lídice y operaciones posteriores en territorios ocupados del Este. Según sus notas, el éxito logístico de la destrucción del Lídice había llevado a la expansión del programa de limpieza territorial preventiva, resultando en la destrucción de docenas de pueblos en Polonia, Ucrania y Bielorrusia, muchos de los cuales nunca fueron reconstruidos ni conmemorados como lo fue Lídice. En 2005, un equipo de investigadores de la Universidad Carolina de Praga, trabajando con los documentos de Ana y otras fuentes recién desclasificadas, publicó un exhaustivo estudio titulado Más allá de Lídice, el patrón oculto de destrucción. El estudio confirmaba muchas de las afirmaciones de Ana y añadía nueva información sobre la escala real de estas operaciones. Hoy, el Memorial de Lídice es un lugar tranquilo y solemne. Un museo moderno cuenta la historia del pueblo y su destrucción. Una estatua de bronce de 42 niños, los que no sobrevivieron, se erige como recordatorio silencioso de las vidas truncadas. Un jardín de rosas, con más de 23.000 plantas donadas por distintos países, simboliza la renovación y la esperanza. En una esquina discreta del museo hay una fotografía de Anna Novotná, junto con extractos de sus memorias y fragmentos del manuscrito revelado tras su muerte. La imagen muestra a una mujer mayor con el cabello blanco y ojos intensos que parecen mirar directamente al visitante, como diciendo, ahora sabes, no lo olvides. La historia de Lídice, a través del testimonio de Ana y de las revelaciones posteriores, nos recuerda que detrás de cada atrocidad hay no solo perpetradores directos, sino también planificadores, beneficiarios e instituciones que facilitan. Nos muestra cómo el mal puede ocultarse tras la eficiencia burocrática y cómo la verdad completa a menudo tarda décadas en emerger. También nos enseña sobre la extraordinaria resistencia humana. Anna Novotná, como tantas sobrevivientes, no solo logró sobrevivir físicamente al horror, sino que mantuvo la claridad mental y la determinación moral para documentar, testificar y asegurar que la memoria de lo ocurrido se preservara intacta para las generaciones futuras. Quizás lo más importante que aprendemos de esta historia es que la justicia y la verdad son procesos continuos. Incluso décadas después de los hechos, nuevas revelaciones pueden arrojar luz sobre aspectos desconocidos, completando gradualmente un cuadro que durante mucho tiempo permaneció fragmentado. En las palabras finales del manuscrito de Ana, escribo esto no solo por los que murieron en Lídice, sino por todos aquellos cuyos nombres y pueblos han sido borrados tan completamente que ni siquiera figuran en nuestras listas de víctimas. Escribo para que la próxima vez que alguien intente hacer desaparecer a personas, pueblos o verdades, encuentre resistencia en la memoria colectiva que nos protege a todos. El pueblo de Lídice físicamente ya no existe. Los hogares donde familias criaron hijos durante generaciones, la escuela donde Ana enseñó, la iglesia donde la comunidad se reunía,
Todo fue reducido a escombros y luego borrado del paisaje. Pero Lídice existe como símbolo, como recuerdo y como advertencia. Existe en los testimonios de Ana y otras sobrevivientes, en los documentos que finalmente salieron a la luz, en la conciencia de quienes visitan el memorial. Y quizás, lo más importante, Lídice existe como un recordatorio de que borrar físicamente un lugar nunca es suficiente para borrar la verdad que contiene. Porque mientras quede alguien que recuerde, que documente, que testifique, la verdad encontrará su camino hacia la luz, incluso décadas después.